Y estamos en vivo aquí una vez más de aquí del canal de Carlos Mercader, desde La Diestra. Agradecido siempre por el apoyo que nos ha estado dando durante estos tiempos que hemos estado grabando los programas. Y hoy vamos a traer un tema, es como una continuidad de las últimas entrevistas que hemos estado haciendo, porque vamos a estar hablando de un descubrimiento nuevo sobre unas nuevas tendencias que están ocurriendo en Puerto Rico, particularmente en las nuevas generaciones que están creciendo en la isla de Puerto Rico. Y para hablar sobre eso, hablar sobre un estudio que yo creo que tiene una data reveladora sobre particularmente temas de visión y percepción en el tema económico. He invitado aquí a una persona a quien yo respeto, admiro, tiene una trayectoria increíble en el mundo político, en el mundo académico. Ha sido un político electo, a la misma vez también ha trabajado desde el punto de vista de lo que es la administración de un gobierno central y ha sido un estratega que está probado a través del tiempo. Él es el profesor, es un amigo, Jorge Colbert Toro. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, Carlos. Un honor para mí estar aquí en tu programa, que lo sigo en las redes sociales y te felicito a ti, a la producción, por la aportación que hacen en la discusión de temas de importancia para el país. Gracias, Jorge. Mira, tú y yo nos conocemos hace ya unos añitos. Cuando yo cuando fui nombrado a Prafa, una vez nos fuimos allá Así es. al el Waterfront en DC y allí nos conocimos en un restaurante, me acuerdo. Y desde entonces hemos tenido una Sí. amistad, una relación bien buena donde hemos compartido en varias instancias. Y Jorge, tú y yo no, políticamente, para lo que es la política local, no hemos estado necesariamente en el mismo lugar, pero tú tienes una experiencia, una trayectoria brutal que te da una capacidad de hablar de temas, porque todo tu desarrollo realmente profesional se dio dentro de la vida pública, Ujú. dentro de lo que es el gobierno, como lo llamamos, y ahora la parte académica, que te estás destacando en todo lo que tiene que ver con la administración pública. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo. Bueno, luego yo estuve en el gobierno, fui miembro de la Cámara de Representantes por 3 términos. Ocupé la Secretaría de Asuntos Públicos con 2 gobernadores distintos. Y luego que salí de las posiciones electivas o de nombramiento en la rama ejecutiva, me moví a la Universidad Interamericana como profesor a tiempo parcial en el programa de Ciencias Políticas a nivel de bachillerato y daba unos seminarios de preparación a estudiantes en el programa de maestría en Gobierno y Política Pública, para prepararlos para lo que es su proyecto de investigación o su tesis. De ahí me fui a un proyecto bien interesante con la fundación del ex gobernador Rafael Hernández Colón, que es un proyecto también de grados académicos del Instituto de Política Pública Rafael Hernández Colón, que es un proyecto con EDP University. Ahí estoy de coordinador o de director académico. Tenemos 2 programas, uno de bachillerato en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y una maestría en Asuntos Públicos e Innovación Gubernamental. Los secuenciales académicos o el contenido del programa académico son grados, obviamente certificados por la Middle State y la Junta de Licitación de Instituciones Académicas. Va dirigido no meramente a la administración pública, está más abierto a otros asuntos. Por ejemplo, hay estudiantes de comunicaciones, de periodismo, de administración de empresas. Tiene un enfoque mucho más amplio y muy particularmente en temas muy cercanos a nuestra realidad. Por ejemplo, hay un curso específico sobre la ley promesa, de su origen, la situación, la deuda pública. Tenemos un curso especializado en medidas anticorrupción y de eficiencia gubernamental. Tenemos un curso que habla todo lo relacionado a lo que es el poder político y la representación comunitaria, las entidades sin fines de lucro. O sea, no es meramente los prontuarios académicos usuales en las universidades. Nosotros hicimos un acopio de universidades viendo todos los programas académicos en Estados Unidos, en Europa, obviamente en todas las universidades de Puerto Rico, y diseñamos uno adaptado a la realidad moderna de Puerto Rico. De hecho, ahora en cuestión de unas semanas se gradúa la primera clase graduanda, que son alrededor de 10, todas mujeres, interesante, que fueron los que comenzaron el grupo original hace casi 2 años, y es la primera clase graduanda que terminan, están ahora en el proceso de redactar
su trabajo de investigación final o su tesis, que va a ser publicada porque la universidad, es otro proyecto que estamos haciendo, va a tener su revista académica, que es una de los instrumentos más importantes de hacer publicaciones académicas, de investigaciones en áreas sociales y económicas. Y eso también, en términos personales, pues yo hice mi bachillerato en ciencias políticas, y hice una maestría en gobierno y política pública, y estoy ahora en la parte final de lo que va a ser la disertación de mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Viajo varias veces al año. Y soy miembro de lo que se llama la revista Cuadernos, aporto como autor, pero también en la junta editorial, editando, revisando escritos de otros estudiantes de doctorado o de profesores inclusive. Es una revista que se circula por cerca de 60 universidades a nivel de todo el mundo, con publicaciones académicas, de investigaciones académicas. Y eso es algo que yo quiero traer a nuestra institución académica y a otras universidades, fomentar el que se hagan publicaciones académicas porque le da prestigio a nivel de Puerto Rico, y sobre todo que se hacen estudios con bases científicas, bases empíricas que luego aportan al diseño de políticas públicas. Así que en eso es lo que estamos participando, y luego de haber salido del gobierno, pues es una vivencia bien distinta, pero bien emocionante también, que uno pues puede hacer a nivel personal. Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más la academia? ¿Te gusta más trabajar en el ejecutivo? ¿Te gusta más estar corriendo campaña? ¿Cuál es? Todo, o sea, todo tiene todo es diferente, ¿verdad? O sea, depende también de la etapa de la vida de uno. Yo empecé muy joven en la política, empecé cerca de los 14 años. Así que cuando yo tenía 30 era un veterano, a pesar que cronológicamente era bien joven, ¿verdad? Ya Pero cuatro cuatrenios. Hace 16 básicamente, años. y participé en varias campañas a la gobernación, estuve en comité de campaña, trabajé mucho en temas de encuestas con firmas de Estados Unidos, que tú muy bien conoces. Y luego como funcionario electo en la Cámara de Representantes, 3 términos. Ahí tuve la experiencia legislativa, como secretario de Asuntos Públicos en Fortaleza, con Sila María Calderón, luego con Alejandro García Padilla. Estuve también en el tema electoral, como miembro de la Comisión Estatal de Elecciones, como comisionado alterno, en legislación y la aplicación de nuestro sistema electoral. Y eso todo me encantó. Sin embargo, la faceta de profesor o de dar clases, de interaccionar con jóvenes, quizás lo más que me ha entusiasmado, porque aunque es un grupo más pequeño de personas, tú puedes ser instrumental en cambiarle la vida a un joven. Y mucha gente, sobre todo los que son maestros, los profesores, van a entender esto. Los maestros, nuestro sistema de educación público-privado y a nivel universitario, hacen muchos roles, no meramente de maestro, de profesor o de guía educativa a nuestros jóvenes. Muchas veces cada estudiante tiene sus realidades personales, ¿verdad? Y los maestros son una fuente de apoyo. A veces, sobre todo a nivel primario, los que son maestros en las escuelas pasan más tiempo con los niños que sus propios padres por razones de los trabajos. Así que el rol educativo, Carlos, yo en esta etapa de mi vida pienso, si tú me preguntaras dónde yo quiero invertir mi tiempo, yo te diría que en la educación. Es la base de todo. Y cuando hablemos ahorita de encuestas, no hay duda que el país que queremos todos transformar necesita una base educativa. Mira, antes de, de entrar en la información que tenemos que vamos a presentar, que vamos a compartir ¿verdad? Con toda la gente que nos sigue, la política en Puerto Rico cambió. Ujú. Y yo creo que está matizado por los resultados de las elecciones. En términos, hay varios aspectos donde se ha notado ese cambio. En la participación electoral, uno que ha mermado, ha sido distinta. Posiblemente hay mil factores: cambio poblacional, cambio generacional, diferentes, la acepción de la política es distinta. Eh, pero aparte de eso, tú has trabajado siempre, ¿verdad?, con un partido tradicional en Puerto Rico, eh, el cual, o sea, son dos partidos tradicionales en Puerto Rico. Puerto Rico casi un sistema bipartita similar a cómo se trabaja a nivel de toda la nación americana. Pero con el tiempo ha ido cambiando. En realidad nunca, no era bipartita, siempre ha sido de 3 partidos principales, pero ha habido espacio para distintos partidos nuevos que no están motivados o no están impulsados por una ideología política de estatus de la isla. Y yo digo que
eso demuestra que la política en Puerto Rico cambió. ¿Tú piensas igual? Indudablemente. Nuestro país, Puerto Rico del 2024 es muy diferente hace muchas décadas y décadas recientes, por múltiples razones, ¿verdad? A nivel internacional, a nivel local. La revolución de la tecnología también, redes sociales, lo que estamos haciendo ahora mismo, la cantidad de información que nuestros jóvenes pueden accesar en fracciones de segundo. Y yo creo también que el pensamiento de los ciudadanos, de los electores, no está, a mi juicio, en estas últimas, yo diría, décadas o década y media. El elector es mucho más libre en el sentido de no seguir necesariamente insignias, colores, jingles, sino siguen causas. Y yo pienso que en esas causas, el tema económico, si tú me preguntas los dos temas o tres temas más importantes, yo pienso que la gente, el tema económico y el tema de la educación son la base probablemente de cualquier transformación que quiera hacer un país, y por supuesto me refiero a Puerto Rico en primera instancia, tiene que mirar su modelo económico, sus perspectivas económicas y su sistema educativo. O sea, esas son las dos herramientas bases para cualquier transformación. Una depende de la otra y el país depende de ambas. Y yo creo que la mentalidad o lo que está ocurriendo en el mundo es saludable. O sea, en el sentido que algunos plantean, bueno, los países, hay algunos que se han polarizado, se han abierto unas discrepancias. Y eso es natural que ocurra y luego se buscan puntos de convergencia. Pero yo creo que si debemos aprender algo de las últimas décadas, es que las malas decisiones educativas y económicas es lo que más afecta la vida de los seres humanos. Tú podrás hay cosas que tú puedes mejorar, que tú puedes cambiar. Tú aprobaste una ley, qué sé yo, de tránsito, pues la puedes enmendar. Pero si tú tomas una decisión errada de política pública en el área económica que cuesta empleo, le estás quitando el pan a miles y miles de familias. O sea, tiene unas implicaciones mucho más De serias. todo lo que tú has trabajado y que tú has estudiado, ¿cuál tú crees que es la peor decisión que se ha tomado en Puerto Rico económica? O dime, quizá, no sé si ser puntual en una sola, pero dime a tu juicio. Yo pienso que como los seres humanos, los países tienen diferentes etapas. La política pública de ayudar, de incentivar el que el gobierno asista a personas, familias que tienen unas necesidades es positiva, pero no puedes crear un sistema de dependencia permanente. Tienes que utilizar las herramientas para ayudar a la gente a que eche para adelante, a que salga de la pobreza, o salga el problema de la inequidad social y que puedan evolucionar. Es como son los niños. Dependes menos de tus padres. Es lo misma psicología a nivel de gobierno, ¿verdad? Ajá. O sea, tú no puedes, y vamos a ver los números ahorita en la encuesta, o sea, tú no puedes pensar que un país se va a transformar si el gobierno, si el Estado le limita a la gente sus espacios de crecimiento, de mejorar. Y yo pienso que la política pública en Puerto Rico depende demasiado con la inmediatez electoral. Nosotros, y una de las recomendaciones, si tú me preguntas, nosotros no podemos seguir haciendo programas de gobierno cada 4 años o proyectos de cada 4 años. Nosotros tenemos que hacer transformaciones que trasciendan ciclos electorales. De lo contrario, pues no echamos para adelante como un colectivo porque tú no logras que un número significativo de seres humanos cambien esa realidad. Y dependen demasiado del gobierno. Y yo creo que si tú me preguntas qué política pública hay que cambiar, indudablemente el gobierno tiene que dejar de ser un obstáculo en muchas ocasiones y ser un facilitador para que la gente eche para adelante, pueda progresar y no dependa. Claro, el que no pueda trabajar, pues por supuesto que necesita una ayuda del gobierno, pero me refiero a que tenga la capacidad por sí mismo de trabajar, de aportar, de abrir su negocio, de abrir su empresa, de educar, de aportar de alguna manera, que lo haga. Y el gobierno tiene que moverse en esa dirección. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que la mentalidad de gobierno de Puerto Rico o la mentalidad social de Ujú. Puerto Rico es en general de una dependencia del gobierno, de qué hace el gobierno para ver qué yo hago. Yo creo que eso es una mentalidad que desafortunadamente se esparció en algún momento, sembraron la semilla de eso y ha crecido. Y incluso cuando tú te vas desarrollando,
tú te desarrollas con eso. Ujú. O sea, hay algo de... Ahorita estábamos hablando sobre cuando uno se gradúa. Cuando uno se gradúa de la universidad, pues uno rápido está pensando, bueno, déjame ver a quién conozco en tal lugar, ver dónde puedo conseguir un trabajo. Cuando estudiamos Derecho, estábamos todo el mundo viendo a ver si, pues ¿qué hacemos? Pues estudiamos, bueno, nos convertimos en jueces o buscamos a fiscales. Y uno rápido pega a buscar dentro de lo que quizás la conversación común es dentro del gobierno, o cerca del gobierno, o alrededor del gobierno. Claro. Eh, yo creo que eso es parte de lo que hay que ir cambiando, de esa mentalidad, y obviamente con lo que tú estás hablando, la parte de las nuevas generaciones, darle duro a lo que es la libertad individual y la capacidad individual de florecer sin que el gobierno tenga que ser parte de eso. Claro. Eh, Pienso también que la política en Puerto Rico, esos cambios fuertes, yo creo que también había una influencia. O sea, la gente habla de lo que es el insularismo. Y el insularismo, ¿verdad? De que somos una isla en el medio del mar que en vez de mirar para afuera, mira para adentro. Y se está todo el tiempo mirando acá, como si el mundo fuese solamente lo que hay en el 100 por 35. Y a veces no nos dábamos cuenta que hay un mundo allá afuera que se mueve por diferentes maneras, con diferentes tendencias, diferentes pensamientos, diferentes desarrollos. Y a veces el impacto de eso en la isla antes no se veía tanto como se ve ahora. Yo creo que el tema de las comunicaciones, el tema de la tecnología, por ejemplo, yo no sé, pero antes no se discutía tanto de la política nacional, o sea, de la política, quién va a ser el presidente, quién no va a ser el presidente, qué está pasando a nivel de Estados Unidos, como se discute ahora. O sea, yo no sé cómo tú lo ves, yo no sé si tú crees que eso también eso influye. Indudablemente, indudablemente. Y como tú bien señalas, o sea, los tiempos cambian y las necesidades también de la gente cambian. Entonces, los gobiernos tienen que ser reflejo y los servicios del gobierno de esas necesidades. El problema que hemos tenido, por un lado, es que, como tú bien señalas, los gobiernos diseñan sus políticas públicas a base de 4 años. Uno. Número dos, una de las cosas que yo he podido, ¿verdad? Ahora entender una perspectiva muy diferente es que nosotros como país carecemos de datos científicos certeros para el diseño de políticas públicas. El Instituto de Estadística, que hace una gran aportación, pero tiene muchas de las estadísticas que no están actualizadas, hace 2, 3, 4 años atrás. Puerto Rico hay que fortalecer esa área porque sin estadísticas o datos tú no puedes diseñar políticas públicas, ¿verdad? Eh, y me parece que, como tú bien señalas, nuestra relación con Estados Unidos, el vínculo, lo que ocurre en Estados Unidos a nivel económico, a nivel político, tiene efectos en la isla. Y por Total, supuesto que hay total, que, que hay que seguro. mirar, ¿verdad? Lo que está ocurriendo allí. Eh, Pero fíjate, a veces yo pienso que esa conciencia de alguna manera no existía tan, o sea, Ujú. no era tan No prevalente. está tan presente Exacto, no era tan en el prevalente debate. como ahora. Claro, Como ahora. claro. Que ahora, bueno, tú sabes que yo siempre digo, donde quiera que yo vea un programa, yo digo, Puerto Rico es un asunto federal. Y lo que trato en esas palabras, pues, no, la oficina que un montón dirigí es la Oficina de Asuntos Federales. Pero yo lo que quiero establecer con esas palabras es que todo depende del tema federal Claro. de una manera u otra. Pero la conciencia de eso, como que ahora yo creo que hay más conciencia. Ujú. Y a la misma vez hay más influencia. Claro. Y me refiero, por ejemplo, esto que estamos hablando de los cambios en la política. Pues yo creo que lo que son las nuevas tendencias políticas o los nuevos movimientos políticos en Puerto Rico tienen algo que ver con la discusión pública a nivel macro de toda la nación. O sea, yo creo, por ejemplo, los movimientos, Proyecto de Dignidad, Movimiento de Victoria Ciudadana, surgen de una discusión social, política, pública, por el impacto valga la redundancia, política pública que no es que nace en Puerto Rico. Puerto Rico la adopta de alguna manera, la adoptan ciertos grupos, la adoptan ciertas personas, pero tiene quizás un nacimiento o un desarrollo a nivel nacional Claro. o internacional. Claro. Entonces, yo digo que de ahí viene ese cambio político. Digo, es mi opinión. Yo coincido, te doy este dato. En Puerto Rico, el primer partido político que se fundó, más o menos para allá, para el 1870, o sea que han pasado ya bastantes años. Desde ahí en adelante, nuestros partidos políticos
siempre tuvieron una ubicación ideológica. Primero bajo España, luego bajo Estados Unidos. Y cuando digo ideológica, particularmente sobre el tema del estatus político. Fíjate que de un tiempo para acá, la orientación de los partidos ahora ha sido menos ideológica y más en unas causas. Te voy a dar un ejemplo. Los dos partidos quizás más recientes, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad, en sus programas de gobierno, aunque tienen una referencia, tratan y hacen un esfuerzo por proyectarse como partidos ideológicamente neutrales. Aunque no necesariamente sus líderes sean neutrales, ¿verdad? Tienen preferencia, pero tratan de ubicarse sobre unos temas, unas causas, unos conceptos quizás más económicos, más de sistemas económicos, más de reformas sociales. ¿Por qué? Porque los electores y los ciudadanos están empezando a ver el mundo de la política partidista y muy distantes a ellos, muy chocantes. La gente prefiere oír una conversación de causas o de proyectos sociales y económicos que ideológicos, porque es demasiado abrasivo para la gente. Tú y yo probablemente podemos coincidir en el 99% de las cosas, pero cuando llegamos al tema del estatus, ¿verdad? Sí. Pero podemos hablar de causas sociales, económicas y coincidamos, quizás sí, quizás no. Y la gente le es mucho más cómodo un diálogo de esa naturaleza. Y por eso hemos visto que ha mermado significativamente. No quiere decir que el tema del estatus no sea importante, por supuesto que lo es. Pero los electores están un poco más ávidos a buscar, si tú miras las encuestas, cuáles son los temas que más le preocupa a la gente. Son temas sociales, educativos y económicos. O sea, el tema del estatus no aparece como un tema prioritario, sí en unos particulares, unos electores, pero son otras razones. La inmediatez, el costo de vida, lo que está en el bolsillo, el problema que tengo para abrir un negocio, la burocracia del gobierno, porque te afecta la vida. ¿Quién cría a mis hijos? ¿Quién cría a mis hijos? ¿Cuál es el sistema educativo? ¿Qué es lo que van a aprender mis hijos en la escuela? ¿A qué van a la escuela? Y es la inmediatez. Y eso tiene una responsabilidad doble porque el gobierno, pues por supuesto que tiene que atender las necesidades particulares, pero también tiene que haber una visión global de hacia dónde tú llevas el país, hacia dónde tú quieres encaminar un país. Y por eso te digo que esos dos temas, educativo y el económico, son la base. Antes de entrar a la encuesta, y esto es de beneficio para la gente que nos ve, que no es de Puerto Rico, porque mucha gente nos ve que no es de Puerto Rico. Puerto Rico tiene una relación política con los Estados Unidos. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Lo es desde el 1898. Previo a eso, era un territorio español. Desde entonces, ha tenido, en realidad no ha cambiado, más allá de que en algún momento Puerto Rico adoptó una constitución, que fue en 1952, que comenzó a operar en términos gubernamentales de estructura y de ejecución, como si fuera un estado de los Estados Unidos, lo único bajo la cláusula territorial, así que nunca parte como los demás estados de esa unión, pero sí debajo, ¿verdad? Y adscrito al Congreso de los Estados Unidos. Es por eso que lo que habla Jorge en estos momentos, el tema del estatus ha sido tan importante en la discusión pública y yo creo que si bien es cierto que, ¿verdad?, que el tema de la relación política ha sido central no por 100 años, Claro. posiblemente de toda la historia, en Claro. realidad, desde que los españoles pusieron pie aquí en la isla. Pero ya con los cambios políticos, ¿tú no crees, Jorge, que de alguna manera los partidos principales, los tradicionales, se perdieron de perspectiva o quizás no se adaptaron a lo que son las prioridades de la gente, como esto que estamos hablando, el tema educativo, etcétera? Porque mira por qué te hago esta pregunta. Y por la experiencia propia de que mucha gente, las reuniones familiares tradicionales de la casa siempre giraban en torno a unos temas muy puntuales de la política. Y entre el estadista no estadista, el que está a favor de la unión con los Estados Unidos permanente y como un Estado, y el que no está, y el que está en el medio, en quedarse, ¿cómo está? A que de momento ya las discusiones intrafamiliares, entre amigos, ya las discusiones, ahora es el tema, perspectiva de género es un tema, libertad económica es un tema, permisología es un tema, empresarismo o tú hablas de seguridad siempre es un tema. Ya no está centrado esa discusión en aquello que quizás que gobernaba la discusión política pública, que era
el tema de estatus o las ramificaciones de eso. Y yo digo que posiblemente es que los partidos, o sea, los líderes políticos de esos partidos principales tradicionales perdieron de perspectiva que había un cambio, un shift en cómo la población, como el electorado se estaba sintiendo hacia lo que realmente se estaba viviendo socialmente en Puerto Rico. Claro. Indudablemente, y te doy este ejemplo, que uno que cuando comparte con estudiantes, con jóvenes y los millennials, yo tengo 2 millennials en mi casa, digo, ya no porque se mudaron, pero mis hijos, por ejemplo, que están en esa generación, en esa edad, el otro día estábamos conversando en la sobremesa, como tú bien señalas, yo traje el tema de qué está pasando en esta generación, que salió un reportaje de que no se quieren casar, que no tienen hijos, que tienen otras prioridades, ¿verdad? Y también salió un reportaje de una boda que los novios, en la invitación dice, fulano y fulano se casan, dice, no kids pet friendly. O sea, tú no puedes llevar al nene chiquito, pero sí puedes Se llevar puede una llevar mascota. animales. Mira cómo ha cambiado la mentalidad, ¿verdad? Y yo le preguntaba a ellos qué es lo que está ocurriendo. Y fíjate la respuesta de mis hijos, que a su vez lo confirmo con mis estudiantes, que dice, mira, o sea, un joven en este momento en Puerto Rico, si se va a casar y si quiere progresar, lo primero que tiene es que para poder tener un grado académico, luego de bachillerato, tiene que coger un préstamo estudiantil. Ya arrancaste con una deuda. Y si vas a comprar una casa, un apartamento, tienes que hacer una hipoteca. O sea que tú arrancas con 20 y pico de años para tener un grado académico, un posgrado y una propiedad, un apartamento, por más humilde que sea, tú arrancaste con casi $200,000 en una deuda, sin tener un solo hijo. ¿Por qué? Bueno, porque es tan complicado para tú sacar, tener tu apartamento, poder echar para adelante tu negocio, para ir a estudiar. El gobierno no motiva a estudios graduados, esa es otra. Los incentivos educativos hasta un grado de bachillerato. ¿Por qué no hay unas ayudas adicionales para grados donde hay necesidad de servicios? Es una de las políticas públicas que hay que revisar. Así que las prioridades han cambiado y en ese sentido, lo que antes era la sobremesa, el tema del discurso ideológico, ahora son otras realidades. Y lo otro también, Carlos, que me parece importante es que en el mundo, ¿verdad? La inmediatez, la tecnología tiene sus pros y sus contras. O sea, la interacción de los ciudadanos con las redes de información que son tan amplias también, que es muy bueno porque es bien inmediato, pero también una gran desinformación también, ¿verdad? Porque tú accesas cualquier cosa y cualquier cosa pones lo que te dé la gana. Así que esa capacidad de discernir lo que es correcto, lo que es justo, depende en gran medida de ese ser humano o de los padres sobre los niños, ¿verdad? Ujú. Y también somos muy dados a la inmediatez. ¿Qué es esto? Que los gobiernos en Puerto Rico, históricamente, nosotros lo llamamos los gobiernos de portada, que es que los gobiernos corren porque salió una portada con esta noticia, hay que atender ese problema. Sin embargo, el problema a largo tiempo, a la verdad, a largo plazo, de políticas públicas que tienen unos efectos más lentos, pero quizás son más trascendentales, son secundarios. Ujú. Y ahí vienen los problemas. Por eso tú has visto que, bueno, la última fue el gobernador Pedro Rosselló, fue el último reelecto en Puerto Rico, Hernández Colón y Pedro Rosselló. Prácticamente aquí ha habido cambios de gobierno cada 4 años. Hace 30 años en Puerto Rico no se reelige un gobierno, Y yo le pregunté, esto fue un interesante. gobernador. Esto es bien interesante, Carlos, porque yo tuve una conversación con el exgobernador Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, y con el gobernador Pedro Rosselló, para una entrevista en un canal. Los entrevisté a los dos de manera separada y les pregunté qué ellos hicieron, porque fueron los últimos gobernadores reelectos. Ambos me dieron la misma respuesta en lugares y días distintos. Y bien interesante, ellos crearon dos estructuras. La estructura de la inmediatez de la portada para atender eso, pero tenían una estructura gubernamental que manejaba los asuntos de política pública a mediano y largo plazo. Y por eso lograron proyectos que trascendieron ciclos electorales. Y cuando tú miras a ver, Carlos, los proyectos más exitosos en Puerto Rico, o que han tenido, ¿verdad?, unas respuestas positivas, son los que trascienden ciclos electorales, que se planifican con tiempo y se ejecutan por varios gobiernos. Mi única contención a los cambios sociales, políticos que han habido posterior a estos gobernadores que tú mencionas, Pedro Rosselló y Rafael Hernández Colón, es que los tiempos más recientes donde los gobiernos han tenido que operar, han operado donde ha habido una interacción tecnológica que ha impactado las comunicaciones. Ujú.
de una manera distinta. Y por ejemplo, yo te lo voy a decir cuando yo estuve en el gobierno, o sea, había una adicción a, tú hablas de la inmediatez, pero a la reacción inmediata de Twitter, de Facebook, de esto, del blog, de aquello. Cuando tú venías a ver, tú estabas gobernando por el momento. Y ¿verdad? Esto es un poquito de Monday Morning Quarterbacking, ¿verdad? Pero, o sea, porque ya esto pasó y uno mira hacia atrás y uno dice, mira qué gran problema. ¿Tú te acuerdas el chat del 2019? Cuando tú ves el chat, más allá, tú puedes entrar en el detalle de lo que... El chat se convierte en un espacio donde se estaba reaccionando inmediatamente a cualquier comentario que hiciese un adversario político, que hiciera una persona de interés público, y era reaccionando. Y te lo digo que un poco, ¿verdad? Tomando ese pensamiento que tú hablas de cómo se gobernaba, cómo se ha gobernado en Puerto Rico para el MDT, yo te digo que quizás distinto a como posiblemente le ocurría a un Hernández Colón o Pedro Rosselló, que no tenían necesariamente esta presión o este impacto de las opiniones de tu alrededor, ya sea de la prensa, del público, etcétera. O sea, a nosotros nos tocó nos ha tocado trabajar la parte de política pública y de comunicaciones a unos niveles de reacciones y, tú sabes, y una adicción a lo Tú inmediato. sabes que yo te escucho y estaba recordando una anécdota que nunca la he dicho públicamente, la voy a decir ahí. Espero que no me den un jalón de oreja, pero es que recuerdo en la biblioteca de Fortaleza, Ujú. donde los gobernadores hacen reuniones, una conversación del gobernador Hernández Colón con el gobernador García Padilla. Tú sabes que ahí ponen dos butacas y se sentaban así como esta. Y yo estaba con el entonces secretario de Justicia, don César Miranda. Y en medio de la conversación, Hernández Colón está hablando con Alejandro. Y Alejandro está mirando el celular, las noticias de Twitter en medio de la conversación. Y entonces Hernández Colón o sea, él era una persona muy cuidadosa en todo lo que decía. Entonces él detiene la conversación, esperando que el gobernador termine de ver. Entonces él me mira y me dice, pasó algo. Y yo le digo, no, gobernador, es que están mirando Twitter porque esto es... Entonces, obviamente en su gobernación jamás pasó una cosa como esa. Exacto. Cuando termina la reunión, pues, nada, Alejandro puso el celular, siguió, terminó la reunión. Y cuando termina, Hernández Colón, yo lo acompaño de salida y me dice, mira, pero tienes que hablar con él porque que eso le va a dar un infarto, porque tú estás todo el tiempo pendiente y es la inmediatez. Y traigo el punto, ¿verdad? Dentro de los gozos, lo serio, es que los gobernadores exitosos que fueron reelectos se ponían unas metas que se podía, Carlos, caer el mundo, pero si la meta era hacer este proyecto, le daban seguimiento a ese proyecto, por fecha, por hora. Porque si tú te vas a la inmediatez, siempre va a haber una portada distinta que tienes que salir corriendo. Entonces tú estás apagando fuego y se te fue la transformación del sistema educativo, la transformación del sistema energético. Vamos al caso de Pedro Rosselló. Él dijo, necesito hacer un supertubo. Y aquí hubo sus objeciones. Bueno, falta hasta la Corte Suprema. Y él dijo, yo voy a hacer un tubo. Bueno, pues hizo el tubo. Hoy no hay sequía porque ese proyecto finalmente se hizo y es la verdad. Si llegaba el habido Twitter en ese momento. Imagínate tú. Sí. O ponlo de otra manera. O sea, yo siempre lo he señalado. El Partido Popular históricamente era el partido de la justicia social. Y el Partido Popular, por décadas, ganaba ampliamente, prácticamente todos los municipios. Bajo la gobernación de Muñoz Marín solamente de sus 4 elecciones, en una solamente peleó un municipio por 16 votos, que fue San Lorenzo. Por cierto, y fue allá a visitar, a buscar los 16 seres humanos que le votaron en contra. Pero lo que voy es interesante, Carlos, porque cuando Pedro Rosselló trae la tarjeta de salud en ese cuatrienio 94, o sea, del 96, que realmente la tarjeta llega en el 94, pero para la elección del 96, que es cuando se presenta, se reparte 1 millón de tarjetas. Políticamente era una gran, ¿verdad? De mucho poder político, pero en realidad, en términos sustantivos, en términos de política pública, puso a todo el mundo en igualdad de condiciones. Eso fue una decisión de justicia social, revolucionaria en aquel momento, ¿verdad? Con críticas, todavía las tiene, con un asunto, ¿verdad?, de financiero. Pero ¿quién ha quitado la tarjeta? Nadie. ¿Por qué? Porque transformó vidas. Eso no se hizo en una decisión de una portada. Eso conlleva
eso es venta de inversión, peritaje. Planificación. Por cierto, la reforma de salud de Puerto Rico llegó primero que el Obamacare en Estados Unidos. O sea, si hubo una jurisdicción pionera en ese modelo de salud, fue Puerto Rico sobre Estados Unidos. Eso no quiere decir que ha tenido sus problemas, ¿ok? Pero uno tiene que tener la capacidad de reconocer dónde ha habido adelanto. Hernández Colón hizo unas enormes aportaciones en la infraestructura, en el desarrollo de los puertos, la zona de San Juan, rescatar edificios históricos. Una inversión multimillonaria, ¿verdad? Así que Puerto Rico, por supuesto que tenemos muchos problemas, pero también ha habido importantes adelantos. Y ahora, en los tiempos recientes, en los gobiernos ahora que tenemos y los nuevos retos, yo te diría que el gobierno solo no va a poder hacer la transformación que se necesita el país si no integra al sector académico, al tercer sector y a otras entidades mucho más abiertas a lo que es el grupo cerrado de funcionarios públicos. Mira, fíjate que las aportaciones que se hicieron a través del tiempo en el gobierno, o de estos gobernadores que están mencionando, sin duda alguna, ¿verdad? Marcaron el desarrollo de Puerto Rico a lo que es hoy. Pero ese desarrollo ha estado muy relacionado a una situación económica en Puerto Rico que, salvo que en un momento dado hizo una inversión eh, por una ley de un beneficio contributivo para unas industrias importantísimas, ¿Mm? la realidad del caso es que Puerto Rico nunca ha sido necesariamente un lugar donde se ha producido mucha riqueza. Y mucha gente dice, no, es que Puerto Rico no tiene recursos, no, es que hay ¿Mm? miles de teorías de por qué. Pero la verdad del caso es que hay lugares en el mundo que posiblemente tienen menos recursos naturales o tienen otras carencias. Pero se toman las medidas correctas y florecen. Y no hay duda de que, como dijimos al principio, o sea, en Puerto Rico el desarrollo económico ha estado muy ligado al gobierno, ¿Mm? muy ligado a que el gobierno diga por dónde vamos y la gente sigue. Incluso estábamos compartiendo aquí los otros días con el presidente del Instituto de Libertad Económica, con Jorge Rodríguez, ¿Mm? y Jorge Rodríguez nos decía que hay que privatizar el sector privado. Que es interesante, ¿verdad? Pero él habla que el sector privado está Depende también del gobierno demasiado. depende demasiado de la exención contributiva aquí, el crédito contributivo allá, Claro, el incentivo aquí. claro. Y quizás, y quizás se parece un poco a la canción esta, quizás, no, pero quizás hay un cambio filosófico en la población de Puerto Rico y vamos a hablar de eso ahora. Vamos a presentar ahora una encuesta. Ujú. Una encuesta, ¿qué es la encuesta que vamos a presentar ahora? Pues mira, el exgobernador Luis Fortuño fundó lo que se llama el Centro Crece, que es el Centro para la Renovación Económica, Crecimiento y Excelencia, que tiene un enfoque empresarial. Empieza desde niño hasta adolescente, una entidad sin fines de lucro. Yo estoy colaborando con el exgobernador, ha sido un privilegio para mí, es una gran iniciativa, múltiples foros, y entre ellos, ahora, hace una semana, le encomendó, hace unos meses, pero se publicó hace una semana, hace unos días, un estudio a la firma Gaither, que es una firma internacional fundada en 1970, pero en Puerto Rico se estableció su sede en 1984, hace 40 años, que hizo una encuesta de opinión pública y 6 grupos focales sobre las perspectivas del país en los temas económicos. Esta encuesta y estos estudios están hechos, están calibrados correctamente utilizando la fuente de información del Censo Federal. Esto es importante, ¿verdad? Porque en las encuestas y los estudios mucha gente piensa que lo importante es la cantidad de personas que lo encuesten o les pregunten. No, no necesariamente, sino es cómo tú lo calibras. ¿Qué quiere decir eso? Que las proporciones de edad, de grupo, de género sean las correctas por ingreso personal, etcétera. Y esta encuesta está muy bien hecha y los resultados son, a mi juicio, extraordinarios, sorprendentes y positivos para Puerto Rico. Porque los ciudadanos, cuando se expresan, establecen qué desean hacer, qué creen que debe ser el nuevo rol del gobierno, que esto es importante, el gobierno central particularmente, y cuáles son esas perspectivas
que ven de aquí al futuro en términos de su mejoramiento personal y colectivo. La encuesta tiene la encuesta tiene unos puntos principales Así es. sobre los que se desarrolló en los cuestionarios, etcétera. Esos puntos principales, creo que también los tenemos, los podemos ponchar ahora, Ujú. para que nos los expliques bien Claro. qué es lo que la encuesta estaba persiguiendo en estos puntos. Claro que sí. Bueno, los puntos, los objetivos principales de la investigación de esta encuesta se hizo cualitativo y cuantitativo. Cualitativo es numérico, ¿verdad? Estadística, por ciento, etcétera. Cualitativo es de información, de narrativa, de procesos históricos o de asuntos de política pública. Se le preguntaron a los participantes sobre su pensamiento, su sentir sobre varios asuntos, entre ellos, ¿qué es la libertad individual? ¿Y cómo define la libertad individual? ¿Qué es el valor de la libertad económica y el emprendimiento? ¿Qué es esto de libertad económica? ¿Qué es el libre mercado? Si entendían el concepto y cómo lo visualizan. El concepto de la autosuficiencia y el espíritu empresarial. El quinto fue el rol del gobierno. ¿Qué debe hacer el gobierno camino al futuro? Y el efecto de las dinámicas migratorias, el éxodo de personas. Puerto Rico ha tenido un problema, para que tengan una idea, más o menos para los últimos 13 años, entre el 2010, 2011 hasta el 2024, es poco más de 525,000 personas han abandonado la isla. Esto es una situación muy particular porque proporcionalmente la mayoría de la gente que se fue en Puerto Rico, aunque algunos han comenzado a regresar, pero la mayoría de la gente que se fue en una edad productiva. Jóvenes profesionales, o personas que están en una edad que pueden trabajar, que tienen la capacidad. Así que el estudio trató de buscar identificar estos pensamientos, y los resultados, los vamos a ver, son bien interesantes. Mira, algo interesante, ¿verdad? Este tipo de estudio no se hacía antes. No, O sea, yo creo que esto es único. por lo menos de esta modalidad, de estos temas y bajo el formato que se hizo, este es un tiro pionero. Y lo más importante, Carlos, que me gustó haber colaborado en este esfuerzo, es que no se queda meramente como un instrumento de una radiografía y se queda ahí. Hay recomendaciones de Ok, política pública que las vamos a atender ok. al Entonces, final. el, cuando tú hablas, o sea, cuando tú ves lo que está haciendo la Fundación Crece, ¿qué ha identificado la Fundación en el Puerto Rico de hoy con todos estos temas que tú estás hablando? O sea, por ejemplo, tú que conoces, que llevas toda tu vida política viendo encuestas, viendo números, Ujú, midiendo el sentir de la gente. Estábamos hablando más temprano hoy cuando estábamos en radio, nos contaste una anécdota electoral de cómo en un momento dado un grupo focal te dio posiblemente la victoria, un ujú, momento, una campaña de que tú eras parte de ella. ujú. Cuando tú ves los números, perdóname, la data, o los datos que has visto que van surgiendo a través del tiempo y los comparas con este estudio que hace Crece, ¿qué diferencias tú ves? Mucho. Primero porque yo te voy a confesar, ¿verdad? Porque una vez estas encuestas, y usualmente Puerto Rico, nuestras encuestas usualmente reflejan mucho pesimismo constantemente. Pero tú no profundizas. Pues estoy molesto por X y Y, pero cuando tú empiezas a profundizar, ¿qué es lo que logra este estudio? Pero dame más razones, dime cómo lo arreglo, dime qué hay que hacer. La gente abre su pensamiento, su corazón, y es mucho más transparente. Y lo que encontramos ahí, lo que yo encontré en mi conclusión de este estudio, es que el puertorriqueño quiere echar para adelante, quiere trabajar, quiere oportunidad. Lo que dice es, caramba, gobierno, no este gobierno, las Así, el instituciones del aparato gobierno. gubernamental. Déjame hacerlo, no me pongas tantas piedras en el camino. Dame mi libertad de yo poderme ganar mi sustento. Si tú me quieres dar una ayuda, dámela, sácame de la pobreza, pero no me mantengas condenado a ti, a ti gobierno me refiero, ¿verdad? Y vas a ver ahora que en esos puntos, en esas libertades que empiezan a identificar cuáles son sus prioridades, en donde el gobierno debe de evitar, cuando hablamos de esa libertad individual, y esto es bien importante, Carlos, hay una diferencia, y los electores así lo señalan, entre lo que es la libertad y el libertinaje. Y ahí lo vas a ver en estas tablas, porque la libertad quiere decir que tú déjame actuar, no quieras intervenir tanto en mi vida.
El libertinaje es que no haya orden. Eso no es lo que se está planteando. Aquí nadie está planteando de derrocar un gobierno o derrocar un sistema, sino es que el gobierno cambie su rol sobre el ciudadano. Fíjate que en esas 5 libertades más importantes, el 59%, el 60% dice que se refieren a la libertad de criar y educar a sus hijos. Eso es para ellos, eso es bien importante. Aguanta esa ahí, vamos a hablar de ese en un momento. Interesante, que es la número 1. En educación. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de la gente siente que de alguna manera hay gente en el gobierno que quiere intervenir en debate de qué yo hacer o no hacer con mi crianza. Fíjate que no es que los niños se eduquen sin ninguna supervisión del Estado o a lo loco. No. Es que cuando miramos muchos de los debates que se dan en política pública, que todos tienen una connotación ideológica o polarizada, se lleva muchas de estas controversias al tema educativo. Y la gente resiente eso. O sea, yo el otro día hice un ejercicio. ¿Tú sabes la cantidad de proyectos que se han radicado para enmendar los currículos académicos con 10,000 teorías distintas? Pero ¿lo contabilizas? Sí, bueno, estamos hablando de más de 30 medidas diferentes. O sea, si tú modificas los currículos académicos para hacer un curso de esto, para hacer un curso de lo otro, para declarar no sé qué política pública, para que lo... O sea, entonces todo es desde grados primarios. Yo me imagino, o sea, los nenes de primer grado le están dando 200 cosas distintas a la misma vez. Cuando tú estás en tu primera experiencia de vida interaccionando con otro ser humano que son tus compañeros, tus niños. Entonces nosotros queremos llevar nuestras teorías políticas y nuestras teorías ideológicas, nuestras teorías partidistas al primer grado. Vamos a empezar a discutir esto desde el primer grado. O sea, y eso es lo que la gente dice, ¿sabes? Espérate un momento. O sea, un nene de 5 años no tiene por qué estar entrando a discusión de un tema de política pública. Pero mira, vamos a hablarlo granular. O sea, aquí ha habido una discusión de los últimos, diríamos, 10 años del tema de perspectiva de género. De que hay unos grupos que entienden que eso tiene que ser parte de un currículo. Y entonces, la perspectiva de género, que una gente la define de una manera, otra gente la define de otra. Pero que realmente, a nivel de datos, realmente no hay nada concluyente con que la perspectiva de género cambie o no cambie realmente un sistema educativo. Los números en Argentina no han cambiado nada y es posiblemente el lugar donde yo diría que con más ahínco se ha implementado algo como eso. Quizás España es el otro lugar donde también se ha implementado algo así. En algunos estados de Estados Unidos hay algún tipo de... Pero por ejemplo, yendo granular a cosas muy particulares. Temas de sexualidad y de género, ¿realmente tiene que estar hablándolo un niño en kinder o primero o segundo grado? O sea, yo creo que esa es una pregunta que mucha gente se hace y mucha gente dice, no, a mi hijo no tiene que estar hablándole de este tipo de cosas porque vamos en esa edad un niño no está entrando necesariamente en ese tipo de... ¿verdad? De desarrollo, ni conversaciones, ni pensamientos necesariamente. Más sin embargo, hay gente que lo quiere impulsar yo digo, a cómo de lugar. Y a veces yo creo, y no estoy seguro si estos números están matizados por eso, pero yo sí creo que la política pública, y sí creo que la parte política estructurada y organizacional, por ejemplo, eso es una de las cosas que más incendió el debate para que Proyecto Dignidad naciese. Porque Proyecto Dignidad originalmente era con el tema de perspectiva de género en los currículos escolares. O sea, eso era un motor para que existiesen un activismo en defender lo que era este tema de la libertad para que el padre escoja qué o cómo se educa a su hijo. Claro. No sé si tú... No, yo te voy a dar un ejemplo en esa misma línea que tú traes. En este tema de perspectiva de género que levanta pasiones en Puerto Rico. Pregúntale a cualquier persona. Vamos, coja gente que usted conoce. No olvídese de gente de gobierno. No. Pregúntale a vecinos, parientes. Cada una persona cuál es su perspectiva o su definición de la perspectiva de género. Te van a dar definiciones diferentes. Se habla de un debate que, dicho sea de paso, porque ya lo encuestamos, que
más del 75% de la gente no tiene claro exactamente de qué se trata la perspectiva de género. Entonces, nosotros tenemos un debate, dicho sea paso, llevamos ya casi, esto empezó en el 2012, básicamente. Sí, sí, 12 años ya. Llevamos 12 años. Han pasado ¿cuántas administraciones? 3 administraciones distintas. Y no nos ponemos de acuerdo. Y algunos plantean que esta es la solución al problema de violencia de género, ¿verdad? Vamos a suponer, no, pues que hay que resolverlo con la perspectiva de género en las escuelas. Chévere, pero ¿qué pasa? Esa perspectiva de género, vamos a suponer que teóricamente esa teoría es correcta. Sus resultados no se van a ver ahora, se van a ver de aquí a 10, 15, 20 años. ¿Y qué hacemos con el asesino que hoy tiene un arma de fuego al lado de su pareja? ¿Qué hace la perspectiva de género por ese individuo adulto? Por eso es que estas varitas mágicas que a veces se plantean como unas soluciones, es más para las gradas, Carlos. Para empezar, si aquí se quiere establecer un diseño de un currículo académico, tiene que ser gente que tenga conocimiento del desarrollo cognitivo de los niños, porque los currículos académicos, Carlos, no pueden ser uniformes al nene que está en kinder como al que está en sexto, porque hay una diferencia significativa en todo el sentido del crecimiento de un ser humano, mucho menos en intermedia ni con la superior. Por lo tanto, tú tienes que dejar las herramientas políticas e ideológicas fuera del diseño de un currículo académico que tiene que ser hecho por personas que se dedican a eso. Eso no quiere decir que el tema de la educación sexual en las escuelas a nuestros niños, de lo que es su intimidad, de lo que son los derechos, de lo que es el respeto, de lo que es que no puede haber discrepancia por género o por raza, pues por supuesto que tienen que ser herramientas básicas, pero hemos convertido el debate de adultos, lo queremos llevar al escenario de niños, en términos de los modelos educativos. Y entonces llevamos 3, 4 términos, no nos ponemos de acuerdo, y el problema de violencia de género continúa. Pero fíjate que en la encuesta te dice que eso es número 1 para un padre. Y es que yo creo que es insustituible la decisión de un padre sobre qué su hijo está expuesto. Y un tema que impacta también la libertad en la educación es el hecho de que en Puerto Rico la educación pública era totalmente controlada por el Estado. Claro. No fue hasta una reforma en 2018 que el Tribunal Supremo la valida en una decisión o digamos, decreta inconstitucional esa parte de la Constitución que establecía que solamente los fondos públicos para la educación era solamente para el sistema público y que le permita lo que le llaman las escuelas charter o ¿verdad? El sistema, digamos, yo le llamo que es educación privada subvencionada con fondos públicos, ya sea bajo el formato que sea, ya sea si es por método Montessori, si es por el método que sea, pero es un currículo, digo, un sistema educativo privado subvencionado con fondos públicos. Y yo creo que Puerto Rico y el puertorriqueño en general, y quizás esos números lo validan lo que te voy a decir ahora, hay un interés porque eso sea más grande. Claro. Porque el padre tenga la oportunidad de escoger qué educación tiene su hijo. Y no sé si tiene que ver ¿verdad? Este número con eso, pero yo creo que es parte de la discusión. Yo interpreto esa tabla, porque cuando la ves con el resto de los temas, te das cuenta que el mensaje, yo pienso que le está enviando, es que los currículos académicos no los pueden diseñar los políticos. Los tienen que diseñar los educadores y sus padres. Por supuesto, ¿verdad? Que nuestro sistema de educación pública tiene sus deficiencias, ¿verdad? Pero no todos los sistemas educativos públicos son deficientes. La Universidad de Puerto Rico es un modelo exitoso. Todos los padres o muchos padres quieren que sus hijos vayan a la UPI como su primera opción. ¿Por qué la gente a veces hace comentarios despectivos del sistema de educación pública, pero no de la Universidad de Puerto Rico? O hace una distinción, ¿verdad? Porque hay un modelo que ha sido exitoso y otros no. Pero ponte a pensar, ¿por qué el modelo ha sido exitoso en la Universidad de Puerto Rico? La Universidad de Puerto Rico funciona como una corporación, es una corporación pública. No es un departamento. Tiene su propia autonomía. Hasta los otros días tenía autonomía presupuestaria en virtud de una ley del 66 que le quitó la mano a los políticos decidir cuál era el presupuesto de la universidad. Y conozco esa ley muy bien porque mi papá fue uno de los coautores de esa ley en la década del 60, por eso es que él entra a la Asamblea Legislativa desde la Universidad de Puerto Rico. Interesante. O sea, en la medida en que tú le quitas la educación
de la mano de los políticos lo hacen más exitosa. Ese es el modelo de la universidad. Y en el modelo del Departamento de Educación es todo lo contrario. ¿En qué se ha convertido el Departamento de Educación? Vamos a lo de tonterías. Se ha convertido casi en una sucursal política. ¿Entiendes? Por múltiples administraciones. Y del gobierno, y un Y gobierno permanente. Y del gobierno permanente que está ahí, que tiene más empleados que maestros. Exacto. Y que el dinero se va más en gasto administrativo que en educación directa. Por lo tanto, Carlos, yo creo que el mensaje que está enviando... Y que limita la libertad del padre. Exactamente. Yo pienso que la educación, que es lo que el mensaje que están enviando los padres y los adultos en esta encuesta, ellos saben, fíjate que de todos los temas que tenían, escogieron la educación como el primer tema. Interesante. No cogieron otro, interesante. ni siquiera cogieron su seguridad económica. Pensaron en sus hijos. Vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué están diciendo ahí? Sí, eso está la crianza y la educación de mis hijos. No pensaron. Fíjate que otro hubiese empezado. Pues la primera preocupación es yo tener dinero suficiente. Está bien, eso es un tema importante, pero no es su primera prioridad. Su primera prioridad son sus hijos, su educación. ¿Por qué? Porque está pensando que el futuro de ese niño, de ese joven, depende de su educación, que es lo único que al final del camino es tuyo, ¿verdad? Que es tu diploma, que es tu carrera académica. Para eso es tan claro. Y que esa educación, ¿verdad? La libertad que tenga el padre, o sea, los padres, la familia, de cómo su prole se cría, cómo sus hijos se crían, es lo que también le va posiblemente a permitir trazar un camino al desarrollo futuro. Por supuesto. No, esto es interesantísimo. Vamos a ver nuevamente la tabla para ver cuáles son los demás, todas las demás libertades, porque, fíjate, ahí está. ¿Cuántas veces cuántas veces un político en Puerto Rico ha tenido información como esta? No, esa es una de las recomendaciones que nosotros tenemos, que esto tienen que ver, hay que presentarse a los funcionarios electos y a los aspirantes que quieren ir a cargos electivos. Dice, ¿cuál es la segunda libertad? La segunda, disminuir los impuestos, las tasas contributivas para aliviar al trabajador y promover el trabajo. Puerto Rico tiene un sistema contributivo terriblemente malo que tiene unas cargas a la clase productiva. Así que volvemos. Tema educación y tema económico, las dos prioridades que la gente te la están identificando. Vamos al tercero. Que el gobierno respete la vida y la integridad de las personas con un 52%. Que el gobierno respete la vida y la integridad de las personas es que uno de los sentidos, uno de los elementos que encontramos en este y otros estudios es que los ciudadanos, para no hablar de electores, los ciudadanos perciben que el acceso a la justicia no es igual. Que hay una inequidad social en todos los ámbitos, pero particularmente cuando tú te sientes que tus derechos no están protegidos y reclamas que se hagan validar tus derechos, los ciudadanos perciben que el gobierno no aplica la misma vara a todo el mundo y hace distinciones, ¿verdad? Cuando habla del respeto a la vida y respeto a la integridad personal, pues, por supuesto, quiere decir que el gobierno proteja los derechos también, ¿verdad? Porque uno de los temas que te vas a dar cuenta más adelante, que el tema de la vulnerabilidad del ciudadano que se siente por el tema del crimen, es cuán a veces es absurdo ver que ya ocurrió como casos de violencia de género, personas con leyes de protección campean por su respeto, pero meten preso a una persona que le dio un golpe a un perro, que es un delito. Indudablemente maltrato animal y debe coger cárcel. Pero le aplican una vara distinta cuando asesinan a una mujer. Entonces, esa distinción... ¿Tú crees que ahí, por ejemplo, puede entrar el tema de la fianza, por ejemplo? Yo creo que, fíjate, el tema de la fianza no sale como un tema prioritario, sí la preocupación del criterio, pero como tú bien conoces, y lo has discutido en varios de tus programas, y he hablado con los ex jueces federales, no necesariamente se le crea una enmienda constitucional. Poco lo hablábamos con los jueces Lafite y el juez Fusté sobre este tema. Yo tengo un planteamiento, y exacto, esa conversación que estuvo brutal, que de ahí surgió la entrevista con el juez Lafite, el ex juez Lafite. Yo tengo un planteamiento con el tema de la seguridad en Puerto Rico. Tengo un planteamiento de que aquí está entrando... Mira, yo tengo una filosofía política que se llama... hay una mano siniestra. Una mano siniestra que como si fuese un pulpo,
tiene en su mente im- impactar y cambiar lo que somos como pueblo, lo que somos como nuestra identidad cultural, nuestra identidad que no distingue de ideología política, no distingue, sino de quiénes somos. Tú y yo, como tú dijiste ahorita, coincidimos en posiblemente el 99% de las cosas porque nos creamos, el mismo terruño es el nuestro, posiblemente familiarmente tenemos muchas similitudes, aunque no necesariamente se han conocido la familia, pero hay como unas tendencias globales que Puerto Rico no está ajena de ellos, que ese pulpo tiene unas ideas que busca entrar, y eso yo le llamo la idea globalista, y buscan impactar, ya sea en el tema económico, tema social y político, pero buscan que esas ideas se acepten como ciertas ¿verdad? Y un poco llaman aparte del cambio cultural y cambio de identidad de pueblo, pero también llaman un poco, llaman al desorden social un poco. Y uso el ejemplo, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido con el movimiento de Defund the Police, ¿verdad? En unos movimientos socialistas donde comienzan a supuestamente a perpetuar una verdad que yo creo que no es ninguna verdad, ¿verdad? Pero la promueven de esa manera, que los grupos policíacos existen para abusar en vez de para realmente llamar al orden y mantener orden, o darle fuerza a la ley a través del poder que tienen como un cuerpo de ley y orden. Y entonces comienza esta teoría de que, mira, por ejemplo, utilizan casos de donde posiblemente ha habido quizá un abuso de poder, en la discreción de cómo se utiliza ese beneficio que la ley les dio en un momento dado, y lo usan como para decir, esto es una tendencia en estos grupos policiales, hay que eliminarlo. Y eso llama a un caos social, a un caos, ¿verdad?, distinto al orden que nosotros conocemos. Asimismo, por ejemplo, tú estás viendo a nivel de los estados una serie de movimientos que promueven el que, por ejemplo, viene una persona que es un inquilino de un propietario de un hogar, una casa, y el inquilino, si la persona deja pagarle, no puede hacer nada para retomar su propiedad privada, porque esa persona tiene un derecho que adquirió en el proceso de renta, etcétera, de esa propiedad. Y entonces, esto, por ejemplo, en Nueva York se está dando mucho. Mm, En California se está dando otra versión, que es que, por ejemplo, entra una persona a un establecimiento de café y de momento esa persona entra, te pide lo que sea, no te paga, se va. Y tú no puedes denunciarlo, tú no puedes ir contra él porque bendito, estás discriminando contra esa persona por su, qué sé yo, por su condición económica, social o, ¿verdad?, lo que sea. Y es de nuevo al desorden dentro del orden que conocemos. ¿Qué pasa? Puerto Rico, en el tema, y yo te traigo ahora el tema de la fianza, el tema de la seguridad, tú ves que hay unos movimientos que cuando, por ejemplo, se habla de reglamentar la fianza, vienen estas voces que son los que apoyan este tipo de movimientos a nivel, ¿verdad?, de los estados, etcétera, que dicen, no, eso es discriminatorio contra una clase, o eso señala a una clase, a una población de un nivel socioeconómico X. Y ellos son los que establecen esa división o establecen ese señalamiento que supuestamente hace el que tú cambies o reglamentes ese proceso. Más sin embargo, abona a que en un área donde pueda haber un mayor control, no lo haya. Que el tema de la fianza. El tema de la fianza, Puerto Rico, que es una sociedad que el crimen impacta duro hace mucho tiempo. O sea, esto no es nuevo el crimen. Nos hemos convertido en una sociedad que se ha desensibilizado con el crimen, si acaso. ujú, Y lo ha adoptado como pues, algo que sucede. ujú. Medidas que ayuden a controlar eso, pues vamos, no es que la fianza, por ejemplo, es la panacea que va a aliviar el crimen, pero puede ser un disuasivo, por ejemplo. Ahora se dio un caso de una maestra que abusó de un menor y el menor tenía 13 años cuando una maestra de 26 años interactuó con el menor. En el proceso se encuentra que hay comunicación y hay pornografía infantil.
un delito federal. Los federales toman jurisdicción del caso. El caso no se ve en una corte estatal, el caso se ve en una corte federal. Se arresta porque encuentran causa para arresto contra la maestra por abuso y por pornografía infantil. Y entonces, ¿cuál es la controversia que surge? ¿Se le da fianza o no se le da fianza? Y por la reglamentación federal que hay con el tema de la fianza, en el caso de abuso sexual contra menores, hay una discreción de un juez decir no hay fianza y no le dieron fianza a la jueza. Ahora, ese mismo caso llega a ocurrir y quien tiene jurisdicción es el gobierno estatal, tenía derecho a la fianza. Y posiblemente eso iba a hacer que esa maestra continuase en su relación con ese menor o estuviese expuesta a ese menor. El menor sigue siendo un menor. Y y estoy trayendo ese caso porque es de abuso de menores y en nuestra sociedad hay abuso de menores. No es algo que se ve constantemente en los tribunales. Y una persona que abusa de un menor, un padre que abusa de un menor, un maestro que abusa un maestro de una menor o un menor, de verdad hay que darle el derecho a la fianza, de verdad tiene que tener la fianza. O por ejemplo, vamos a ver ahora el caso de las personas que están envueltas o que se alega que están relacionadas con la muerte de un policía. En la esfera federal, que es quien tomó jurisdicción de esa investigación, se discutió si se le daba fianza o no a uno de los arrestados, que es un reggaetonero conocido, o un rapero, ¿verdad? Y de momento, si llegaba a él a una corte estatal, pues él iba a tener derecho a la fianza no matter what. En la corte federal, ¿qué dijeron? Va a tener acceso a las armas, va a seguir siendo una persona que va a estar posiblemente relacionada al mundo criminal. No hay expectativa de fuga, pero sí hay expectativa de que puede estar en el mundo criminal como quiera, no le vamos a dar fianza. Y yo creo que eso es una herramienta que puede ayudar a controlar más el crimen en Puerto Rico. Es un disuasivo al crimen en Puerto Rico por un criminal que esté envuelto en el proceso o es un limitante para la continuidad de un crimen que pueda estar cometiendo una persona que está acusada de un crimen. Pero sin embargo, siento que la oposición a que en Puerto Rico se implemente o en Puerto Rico se haga de alguna manera viene por este pulpo, estas ideas de este pulpo, uno de estos tentáculos que llama quizás a un desorden social o a no combatir realmente un mal social que es el crimen. Yo pienso que porque hiciste al principio hablaste de varios ejemplos con relación a grupos o personas que hacen unos planteamientos de qué derecho le asisten a personas que entran a una propiedad privada o que invaden una propiedad privada, etcétera, o que quieren quitarle fondos a instituciones del orden público, etcétera. Imagínate, desde las primeras organizaciones en el siglo V antes de Cristo para organizar las sociedades, hay un principio básico para la convivencia humana que es el orden. O sea, para que las sociedades puedan funcionar, tiene que haber unas reglas mínimas de convivencia, unas normas, un orden social. Porque si cada cual hace lo que le da la gana, que es lo que hablábamos ahorita, no es lo mismo hablar de libertad individual que de libertinaje o la ausencia de normas, pues ese es el caos, esa es la anarquía, ¿verdad? Y eso pues no es una manera de poder organizar una sociedad que la gente pueda convivir y alcanzar sus metas, etc. Así que pensar que la desregulación de la vida de los individuos enfocada a que el Estado no imponga ciertas normas, pues sería un absurdo. Tiene que haber unas normas básicas. Lo que no puede haber es un exceso del control donde el Estado violente derechos de los ciudadanos. De hecho, la Carta de Derechos Constitucionales es la protección del individuo frente al Estado. Su derecho a la intimidad, su derecho a la persona, el derecho, en el caso de Puerto Rico, el derecho a la fianza, donde es una protección constitucional, ¿verdad? Presunción de inocencia. Eso no quiere decir que un pueblo que tú planteabas y lo planteaba el juez Lafite y el juez Fuster en aquel momento, que uno de los elementos del criterio que usan los jueces es la peligrosidad del tercero o del ciudadano que está afuera, ¿verdad? Y lo utilizan como un elemento. Fíjate que ese elemento de la peligrosidad lo utilizan los jueces para imponer un monto de una fianza que en cierta manera
concluye que esa persona tiene un potencial de peligro para un tercero. Así que ya hay un criterio que ese derecho de lo que lo plantean los jueces, que del derecho absoluto, realmente es absoluto, no lo es porque el juez tiene discreción sobre la peligrosidad. Y por eso yo coincido con ellos en que esto puede regularse sin necesidad de enmendar la Constitución. Ahora, en este aspecto de las estadísticas que estamos mirando, yo pienso que el tema que los electores nos están enviando, si te fijas en los puntos subsiguientes en la gráfica, es que nos están enviando mensajes, ¿verdad? O lo expresan de una manera mucho más directa. Los próximos puntos, protección a mi intimidad y a mi privacidad, un 42% lo entiende que es una de las libertades importantes. El ser dueño de una propiedad sin que el Estado u otros se adueñen de esta, lo que tú acabas de hablar. De la misma manera que lo que se llama un taking del gobierno o que un tercero se meta en una propiedad, fíjate que el ciudadano ahí está haciendo, le aplica la misma vara tanto a un tercero como al propio gobierno. Mi propiedad, que está reconocida como un derecho. Que existan elecciones transparentes y libres. Así que el proceso electoral tiene un peso enorme en la organización de una sociedad. Por eso que no es de sorprender que mucha gente que tienen pensamientos que quieren derrocar el sistema plantean constantemente cuestionamientos o quieren hacer vulnerar el sistema electoral, porque en la medida que tú destruyes el sistema electoral, destruiste el sistema democrático. Vamos a darle una tontería. Eso es lo que hay detrás de esto, ¿no? Exactamente. Decidir si ahorrar y en qué utilizar sus ahorros, su dinero, ¿verdad? Y poder expresar su opinión sin censura. La libertad, que no es un derecho constitucional en Puerto Rico, como lo es en Estados Unidos, uno de los derechos más importantes, ¿verdad? Que en otros países bastante cercanos no hay esos derechos. Lo que la gente está diciendo, Carlos, en esta primera parte de la encuesta es protege mis derechos como individuo. No están reclamando, déjame hacer lo que me dé la gana, que eso es otra cosa, porque eso no es lo que están diciendo ahí. Están diciendo, déjame vivir libremente, protege mi derecho, protege mi propiedad, protege la manera en que yo libremente Dame decido. libertad. Dame libertad. En este tipo. Exactamente. Así que en esa primera parte me parece que se establecen la zapata, la base, ¿verdad? De lo que viene en las próximas tablas, que nos vamos a ir moviendo a ella para que vean. Creo que ahora vamos a ver lo que son los factores de progreso. Es correcto. Los factores que ayudan a que las personas progresen económicamente y logren éxito para los encuestados, el primero es el esfuerzo, la persistencia, nunca darse por vencido. O sea, tienes que echar para adelante siempre, como nos dicen nuestros padres. Cuando lo importante no es los tropiezos, que te levantes. Y ahí está. Y la persistencia, ojo, que a veces en el mundo actual, a veces la frustración, claro, a veces juega un rol más importante que lo contrario, que es persiste, no importa, fallaste aquí, pero no importa, sigue tratando. La historia quizás que mejor recoge esa primera visión, la de Abraham Lincoln. Sí. Antes de ser presidente de Estados Unidos, ¿cuántas veces perdió Carlos? 7, 8 veces que corrió para escaños congresionales, legislativos, y finalmente fue presidente. Así que la persistencia indudablemente es un factor importante. Mira el segundo de los elementos, Fendio. Interesante. Bien interesante. Esta a mí me sorprendió porque yo pensé que sí, está el número 2. Está el número 2 y vas a seguir viendo el tercero, la actitud, no tener miedo al fracaso, ¿verdad? Que es, si te tropiezas, levantarse, una buena ética de trabajo, respeto. Quinto, el apoyo de la familia. Uno de los elementos importantes de este estudio es que los puertorriqueños somos muy apegados a nuestra familia. De hecho, una de las razones para gente no irse o querer regresar es la unidad familiar. Y no estoy diciéndolo como una, ¿verdad? No lo quiero llevar al debate de qué vamos a definir qué es una familia. La familia en su contexto amplio, ¿verdad? Y hay un sentido de integración social. Los puertorriqueños somos muy apegados. Cuando tú te encuentras con un boricua en el extranjero o viajas fuera de Puerto Rico y vas a un sitio donde hay puertorriqueños o coincidiste con algunos... tú sientes un sentimiento de mucho afecto, ¿verdad? Sí, o sea, porque es un país. Oye, mira, yo te voy a contar un cuento. Yo viví en Virginia, ¿verdad?
un día estoy comprando árboles de Navidad. Lo estoy comprando en el estacionamiento de unos edificios que eran contiguos, edificios de apartamentos. Y cuando estoy saliendo del lugar, espérame, cuando está saliendo vehículo, yo veo que tiene una bandera de Puerto Rico. Yo lo paro, yo le digo, y él se asusta, ¿qué pasó? What happened? Y yo le digo, ¿tú eres boricua? Y me dice, boricua. Esa misma noche compartimos familiarmente, compartimos con sus amistades, conocí, o sea, y me recibieron como si yo fuese un pana de toda la vida. Y este era un individuo con su esposa que estaba de visita en Washington, estaba viendo por un año, porque estaba destacado de las Fuerzas Armadas, y tenía un grupo, y desde ese momento antes nos hicimos una amistad como si fuéramos hermanos. Y no, o sea, no hubo, y no teníamos ningún tipo necesariamente de conexión aquí en Puerto Rico. O sea, no era que yo lo conocía de antes, no, fue una conexión inmediatamente. Me pasó un día que voy a unas tiendas y me encuentro con este muchacho que yo lo miro y yo le digo, ¿tú estudiaste el colegio de Mayagüez? Y él me dice, sí. Y yo le digo, ¿tú bregabas algo del centro de cómputo? Y él me dice, sí. Y yo le digo, sí. Él me dice, yo como que te he visto. Ese muchacho hoy día es uno de mis mejores amigos. Y fue porque nos conocimos en una tienda literal, random, pero la conexión inmediata. O sea, la conexión inmediata porque uno es cultural, está en uno. Claro. Está en uno, ese sentido de familia. Claro. Que una vez uno encuentra a alguien, ¿verdad? Con quien uno tiene una afinidad, rápido surge. Claro. Y se refleja en esa tabla que estamos observando cuán fuerte es. El sexto punto, para poder progresar económica y lograr éxito, es la calidad de educación que reciben. El séptimo, un buen programa de adiestramiento. El octavo, la inteligencia o la habilidad natural para algún tipo de trabajo que se hace. El noveno punto, el acceso a suficiente capital o el dinero, particularmente para empezar un negocio, ¿verdad? Y el apoyo de sus amigos, familiares, de su entorno inmediato, son otros de los elementos importantes de crecimiento económico. En el tema de la fe, que yo sé que esto es curioso, honestamente me sorprende que haya salido número 2, pero fíjate, a veces la fe se ve como, no sé, la gente también dentro de las discusiones que se dan de las mismas personas de fe que profesan una fe. A veces se trata yo no sé, se buscan más diferencias que puntos afines. Y un elemento que yo siempre digo que todo el mundo vive de la fe. Y cuando digo eso, quiero decir que, por ejemplo, el control que tú y yo tenemos de la vida es casi ínfimo, ¿verdad? Nosotros no sabemos si ahora, saliendo de aquí, cuando acabemos de la grabación, tengamos accidente, nos pase un ataque al corazón, pase algo, que la vida acabó allí. No tenemos control necesariamente de esas cosas, pero tenemos fe en que vamos a seguir para adelante. O sea, en que mañana tenemos 20 cosas que hacer y al otro día también. Hay un elemento de fe activa que independientemente de si tú profesas o no profesas una fe, pero tu movimiento diario se mueve por una fe, una certeza de que ya mismo tengo otra reunión, ya mismo tengo que hacer esto, ya mismo quiero lograr esto, tengo una meta distinta que quiero alcanzar. Si no hubiese ese elemento de esperanza en algo más, tú quizás no te moverías, te mantuviese inerte. Y la libertad del ser humano depende de una certeza, de una convicción, de una manera de que o las cosas, ¿verdad? De que yo puedo alcanzar otras cosas, yo tengo que luchar por otras cosas, yo tengo que desarrollarme, yo tengo que mejorar. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Que hay un elemento ahí de fe, de que aunque uno no controla el tiempo, ni controla la vida, ni controla lo que le puede o no pasar, pero si uno tiene esperanza de que uno sí va a poder llegar, de que uno sí va a poder lograr, de que uno sí va a poder alcanzar cosas. Claro. Y si tú te pones a pensar cómo uno define la vida, ¿verdad? O la expectativa de vida, es la búsqueda de esa felicidad personal, colectiva y de lograr sueños. O sea, entonces tú tienes que tener esperanza. Es lo mismo que hablamos con los gobiernos, los procesos políticos. O sea, la gente tiene esperanza de que las cosas van a mejorar con los cambios o con las modificaciones. Y es parte de la naturaleza humana. Eso no quiere decir que sobre la institución de la iglesia no haya críticas, que las hay. Particularmente hay unos grupos jóvenes que tienen unos planteamientos bien interesantes, los millennials en este tipo de estudios, cómo se expresan.
Eh, pero aunque haya personas que tengan una mayor convicciones religiosas, personales, el que menos tiene en los momentos difíciles le pide a Dios. O sea, cuando uno tiene alguna situación de salud, o te montas un avión, vamos a la tontería. O sea, hay momentos en la vida en que tú haces un alto para tu momento. Tienes un familiar que tú tienes, ¿verdad? Que tiene una complicación de salud. Hay momentos en la vida que por más distante que tú puedas entender o veas de manera diferente las instituciones religiosas y demás, hay una comunicación directa entre el ser humano y Dios, Sí. ¿verdad? Cada cual lo llama de la manera que lo entiende, lo ve de la manera que lo entiende, pero es parte Bueno, y el estudio lo dice, la encuesta lo dice. Es interesante. indudablemente, y está ahí. Entonces, interesante que hay unos datos sobre en dónde se identifica dónde está la capacidad de innovación. Ujú, Vamos a ver esos números porque son interesantes también lo que revela el estudio. ujú. Se le preguntaron a los participantes, tanto en grupos focales como en la encuesta, qué sector estaba más capacitado para impulsar la innovación, ¿verdad? Definiendo innovación como aquello que sea distinto, que cambie, que mejore. No se limita meramente a la tecnología, ¿verdad? Que es uno de los instrumentos. Puede haber múltiples variables o modelos de innovación. El 42% identifica el sector privado o empresarial como el sector que está más capacitado para impulsar la innovación. El segundo son los individuos, o sea, la persona por su propio esfuerzo, 31%. Luego las universidades, la academia, las instituciones sin fines de lucro. Y el último es el gobierno. Quiere decir que evidentemente la mayoría de la gente no ve al gobierno como el ente institucional que tiene las herramientas suficientes para impulsar la innovación. Lo ven más fuera del gobierno, los sectores no gubernamentales. Esto fue bien interesante, precisamente porque la mayor parte de las propuestas de innovación se espera del gobierno, ¿verdad? Ujú. Así es que también ahí pienso que los electores, los ciudadanos, le están enviando también un mensaje al sector privado que se integren más. Tú mencionaste ahorita algo que se me pasó, quería mencionarlo, sobre el rol del gobierno y el sector privado. El gobierno de Puerto Rico por décadas, todavía en gran medida, es el patrono más grande. O sea, nosotros tenemos un gobierno bien grande y un sector privado bien pequeño. Y los países más productivos es a la inversa, que son un sector privado mucho más grande, en donde emplean más personas y dependen menos del gobierno. Un poco lo que planteaba Jorge Rodríguez, de que hay que privatizar el sector privado, es que el sector privado de la misma manera que el ciudadano, no dependa tanto del gobierno, igual el sector privado. Que se pasan, y es verdad, muchas veces excesivamente es dame incentivo, dame esto, me quejo que el gobierno no me resuelve esto. Bueno, pero, o sea, pero ¿cuál es también tu aportación, verdad? Y el gobierno a veces se convierte en un obstáculo precisamente a base de que no tiene el oído en tierra con lo que se está planteando aquí, ¿verdad? Así que ahí está claramente el sentir de la gente con relación al sector privado. Y por último es el control del gobierno, que realmente qué es lo que la gente espera sobre el gobierno en esta encuesta. Se le pregunta, de acuerdo o en desacuerdo, a la siguiente expresión: me siento cómodo otorgándole mayor control al Estado sobre mi vida para que administre el país. El Estado obviamente se refiere a las instituciones del gobierno. El 42% está en total desacuerdo y un 24% en desacuerdo. Quiere decir que si usted los suma ambos, estamos hablando de 2/3 partes, un 66% entiende que no es lo más beneficioso el que el gobierno, el Estado tenga mayor control sobre mi vida para que pueda administrar el país. Y solamente básicamente un 12% sí entiende que el gobierno debe tener mayor control sobre las decisiones de las personas. Esto, Carlos, refleja también, a mi juicio, el sentir de la gente de que cuando va a las agencias del gobierno a buscar un servicio, todo es una burocracia, todo es muy lento, todo lo que contabas ahorita en radio esta mañana, fui, llevé unos papeles, no, esos no son, vuelva de nuevo, traiga mañana, y una historia de nunca acabar, para abrir un negocio está meses y años. Eh, en resumen de esta encuesta, yo concluyo varias cosas. Uno, la mayoría de la gente quiere echar para adelante. Hay una tabla que no está, pero quiero comentarla brevemente, que es que la mayoría de la gente que recibe ayuda social, algún tipo de ayuda del gobierno, dice que quieren que esa ayuda
les permita tener o un empleo permanente o abrir su propio negocio, o sea, reducir la dependencia, pero que no los penalicen. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo logro un empleo, no me sancione. Y voy a traer un ejemplo bien sencillo, quizás que esto lo mejor explique. El residente, si tú tienes una casa, yo compré una casa, todo el que tiene su casa sabe que cuánto va a pagar de aquí a 30 años la mensualidad. El que vive en un residencial público, la renta que paga está sujeta a su ingreso. ¿Qué quiere decir? Que si tiene trabajo y se le aumentó el salario, paga más de renta. ¿Qué estás haciendo? Lo estás sancionando por progresar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Pues no busco un empleo, me busco entonces una ayuda que no me cuenta para el aumento de la renta, pero estoy haciendo permanentemente o aumentando mi dependencia del Estado. Todo lo contrario a la política pública. Lo que está diciendo la gente, caramba, déjame echar para adelante. Por eso las medidas en el sector agrícola, por ejemplo, que se lograron, que se han mantenido por varias administraciones, de que una persona que entra al sector agrícola como trabajador no se le quiten beneficios por su salario. El crédito por empleo que se aprobó en este cuatrenio, probablemente una de las herramientas más importantes, en términos de que tú estás estimulando a la empresa y al individuo a coger un crédito si trabaja y no están en su casa. La mayoría de la gente dice que están dispuestos, o sea, si me dan la oportunidad, echar para adelante. Y de ese grupo, Carlos, lo interesante, que el grupo poblacional que más está dispuesto a emprender un nuevo negocio o una oportunidad de trabajo son las mujeres. 8% por encima de los hombres. Quiere decir eso, que la fuerza laboral en Puerto Rico y lo que tiene la capacidad quieren hacerlo si el gobierno le da la oportunidad. Y ¿verdad? Mi conclusión de este estudio, que vamos a seguirlo hablando por muchas semanas, es que tenemos que mirar ahora el rol del gobierno central. ¿Qué realmente es lo que el gobierno central debe hacer? Que debe pasarle a los municipios, que debe de regionalizar y que debe, mira, sencillamente dejar que la propia sociedad logre unos cambios, particularmente en la actividad económica, que logre mayores oportunidades de empleo. Mira la pregunta que te quiero hacer. Ujú. Estos datos que tú has traído, que has compartido con nosotros con esta encuesta, están brutales, están bien buenos. Ujú. Yo creo que bien pocos estudios tocan áreas que toca esta encuesta. Pero algo que quiero o te cuestiono, ¿verdad? O yo no sé si has pensado esto. Si miras los resultados aquí, tú dirías que la mayoría de los encuestados están a favor de más libertad, están a favor de menos gobierno. Tie- tienen una opinión expresada por las preguntas que le hicieron, una opinión que tú la pudieras definir, si lo vamos a enmarcar en ideología o lo que fuera, son más conservadoras, pero o sea, de más libertad del individuo, de más libertad. ¿Por qué tú crees que eso, si se refleja socialmente según los números de la encuesta, no necesariamente se refleja en las acciones que vemos como sociedad, como el colectivo, o desde el punto del gobierno, no se refleja, que no se encamina hacia eso? Yo pienso que la sociedad puertorriqueña, eh, nosotros tenemos una costumbre, yo diría una mala costumbre, de querer analizarlo todo desde las perspectivas ideológicas Ok. o de sectores. Ujú. eh, el debate de la perspectiva de género se torna un debate entre religiosos, por un lado, e independentistas o liberales, por el otro. El, Interesante que dice independentistas liberales, porque aquí en Puerto Rico el liberalismo se asocia con el es independentismo. correcto. Que No no necesariamente. necesariamente es así, pero Correcto, exacto. correcto. Eh, y pienso que y esa es la gran clave aquí, o sea, lo que esta encuesta está diciendo es que una cosa es la libertad individual. Otra cosa es el libertinaje. La gente no está abogando por la ausencia de normas, la ausencia de respeto, la ausencia del orden social. Eso no es lo que No, están diciendo. eso no. Lo que están diciendo es que el gobierno central, el gobierno, las instituciones del Estado tienen que redefinir su rol y su interacción con el individuo. La gente ve al gobierno como un obstáculo, como una piedra en el camino, con una carga contributiva demasiado alta. Fíjate que es el segundo tema que plantean.
Es una carga contributiva que penaliza al que produce. ¿Quién carga al país? O la clase trabajadora, la clase media, la clase que produce. Entonces, el elemento fundamental, yo creo que lo que están planteando y se recoge en este estudio, que son a mi juicio 5 puntos clave. Uno, que los programas de gobierno no podemos seguirlos haciendo, a mi juicio, de manera estructurada en los clústeres de política pública. O sea, pues la sección de salud, la sección de crimen, la sección de educación. No, no, no. Es que tienen que ser metas colectivas. Si tú quieres una sociedad que sea más equitativa, dentro de eso va a estar el tema económico, el tema educativo, varios temas. Igual que una sociedad de progreso, una sociedad que tú puedas tener unos objetivos de buen gobierno, de gobierno eficiente, pues entran otros elementos, ¿verdad? La educación puede ser que esté en 3 o 4 de esos objetivos estratégicos, el tema educativo, el tema económico. Eso es lo primero. O sea, que los programas se hagan de una manera distinta. Segundo, que las políticas públicas trasciendan ciclos electorales. No podemos hacer programas de gobierno para 4 años. Tenemos que mirar más allá de un ciclo electoral donde podamos identificar puntos de convergencia y se puedan seguir. Te menciono 3 proyectos que lo han hecho. La zona portuaria empezó en la década del 80. Mira todo lo que conlleva. Hoy se anunció el gobernador Pirici, acaba de anunciar 2 hoteles más al área del Distrito de Convenciones. Eso empezó en la década de los 80. Todos los gobiernos lo han respetado. Y mira dónde estamos. El otro ejemplo de una APP exitosa, el puente Teodoro Moscoso empezó en la década de los 80. Todavía se mantiene produciendo dinero el pueblo de Puerto Rico. La APP del aeropuerto, que comenzó bajo Luis Fortuño, continuó bajo Alejandro y ha seguido. Ha mejorado significativamente el aeropuerto de Puerto Rico. Así que hay unos modelos exitosos y que trascienden ciclos electorales. El tercer punto elemento, tiene que haber una reforma contributiva. Que realmente no penalice la clase trabajadora. Cuarto elemento, las ayudas sociales tienen que estar enmarcadas. El que quiere progresar tiene que tener la oportunidad de hacerlo. El que no pueda trabajar, pues por supuesto que necesita que el gobierno les ayude. Y el quinto, aunque no necesariamente es en ese orden, es que tenemos que entender que estratégicamente nuestros jóvenes es nuestra herramienta más importante. Tenemos que evitar el éxodo de jóvenes, tenemos que retenerlos, tenemos que darle oportunidades de empleo, de trabajo, facilitarle la vida para que tengan su casa, para que puedan tener estudios posgraduados. Y eso tiene que ser un tema de política pública. O sea, que tiene 5 áreas, a mi juicio, que pueden atender esto que plantean los ciudadanos, que me parece que fueron muy certeros a la hora de hacer una radiografía tan certera. Jorge, ¿dónde consigo el estudio? ¿Dónde consigue? Para que la gente que la vamos a subir en la página de Crece y lo voy a poner también en las redes sociales. Te lo voy a pasar, voy a pasarte el resumen y también el estudio completo para que lo puedan ver y se va a seguir analizando en las próximas semanas. Jorge, te agradezco que hayas estado con nosotros. Una conversación sumamente nítida para mí, porque aparte de que pudimos hablar de la parte política, entramos en este tema del estudio. Yo creo que poco a poco vamos a ir definiendo cómo es que a través de la política pública, a través de los movimientos sociales, a través de eso mismo, de proveerle más libertad al individuo, vamos a ir desarrollando Claro. la sociedad de Puerto Rico, yo creo, para una mejor, una más próspera. Y, ¿verdad? Desde este espacio, eso es lo que estamos buscando, Claro. ¿verdad? También que la gente pueda, utilizando el sentido común, se puedan dar cuenta de qué es lo que realmente funciona, lo que realmente debemos preservar como pueblo en unas instancias, en otras retomar y en otras cambiar para redirigir, ¿verdad? Esa ruta hacia un mejor porvenir para Claro todos. que sí. Agradecidos nuevamente Placer. Sí, amigo. a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias por seguirnos en esta conversación. Gracias por consumir el contenido que estamos produciendo aquí en este canal. Les recuerdo, usted suscríbase, dele like, comente, hable con nosotros de lo que estamos aquí hablando. Nosotros, cada día que podamos, vamos a continuar trayendo temas distintos, temas importantes que sean del agrado de todos, siempre con una perspectiva distinta, para finalmente ir desentejiendo lo que es esa telaraña, ese pulpo medio siniestro que a veces busca entrar por diferentes áreas sociales y nosotros un poco señalándolo y llevando a ustedes la mejor información para que usted, aplicando el sentido común, pueda encontrar cuáles son
los mensajes correctos que deberemos implementar como sociedad y que nos van a hacer a cada uno mejores. Nos vemos en el próximo capítulo.